para atender cualquier tipo de problemática psicopatológica, psicológica son clínicas de la universidad. Asimismo, soy especialista en familias y prevención de la violencia y maestro en psicoterapia psicoanalítica. Ahorita actualmente, y les voy a pedir su paciencia para cuando esto interfiera, ¿verdad? Con las clases o con la planeación, estoy haciendo un doctorado en estudios psicosociales. Todo este tipo de campo de estudio me ha posibilitado dar este tipo de clases y no tanto porque yo tenga que coincidir con los perfiles que ustedes llevan en la ENES, sino que más bien la cuestión pedagógica de diferentes áreas nos han permitido hacer un programa de estudios que realmente pueda conectar con cada uno de ustedes. Es decir, ahorita que María de Lourdes nos estaba comentando, no, pues yo vi las corrientes del feminismo. Ok, está bien, vamos, no lo voy a juzgar ni criticar tan duramente eso, porque está bien revisarlo. Pero es que el problema es que no debemos de ver contenidos especializados en ciencias sociales. Debemos de ver los contenidos que tengan ustedes a la mano. Es decir, no se trata de que se hagan expertos en género, se trata de que ustedes puedan tener las herramientas teóricas, conceptuales, metodológicas, que puedan vincular con sus propias carreras. ¿Esto por qué? Porque saber de género es ahora una necesidad y una competencia inclusive internacional, ¿sí? O sea, no estamos lejos de la verdad cuando decimos que quien no sepa de género hoy en día en las universidades, pues tiene un gran vacío. Y no tanto porque puede estar muy bien formado en su área, de su disciplina, pero el asunto es que la revisión en cuanto al género nos sirve para localizar problemas tanto en la parte de la investigación como en la parte de las relaciones como problemas laborales y de convivencia. Por eso entonces escucho que algunos de ustedes estaban diciendo, bueno, pues para mejorar un poco la convivencia y demás. Pero vamos a hacer una cosa, vamos a vincular el género directamente con sus campos de estudio. Esto es lo que a mí me gusta de la materia, que no va a ser simplemente, ay, vamos a hablar de feminismo hiper específico, no, sino que ustedes, cada quien, en su carrera, en su disciplina, en su licenciatura, van a poder conectar y problematizar algún fenómeno que hayan visto en su área de expertise con la cuestión del género. Y aparte, pensar en el género no solamente es pensar en hombre, mujer y no binarias y trans, sino pensar el género también es aprender a pensar de una manera crítica. Es decir, el ejercicio que vamos a hacer en clase nos va a permitir dinamitar las estructuras de pensamiento tradicionales que tenemos en cuanto a nuestras propias disciplinas. Ya verán, seguramente mis alumnos de antes, que está aquí Efraín y creo que, ay, se fue esta Andrea, pero sirven, no, aquí está, es que ya prendió su cámara. Este, Sirven para cuestionarse conocimientos de otras disciplinas. No me dejarán mentir, ¿no? Sí te ha servido, Andrea, Efraín. Pues sí, al menos como para escuchar los puntos de vista de otras personas y respetarlos, aunque no sea como, no sé cómo explicarlo, pero pues, o para no estar peleando y discutiendo con las demás personas, sino para respetar como sus opiniones y ya, que cada quien tenga como su punto de vista. Claro, pero también a lo que me refiero en específico es hablar de los conceptos. Por ejemplo, preguntarnos respecto a cómo se construye la ciencia y cómo se construyen los conceptos, ¿vale? Entonces, bueno, ese es el plan con nosotros. Les voy a pedir una cosa. Les voy a pedir que en el Classroom, quienes estén voy a poner aquí en el Classroom nombres de quienes estén tomando la materia por segunda vez. Y voy a poner nombres de quienes estén tomando la materia por primera vez. Van a comentar debajo de eso sus nombres para yo poder identificar con quienes voy a hacer un énfasis
que es el énfasis que se hace en la segunda materia, ¿sale? Para que no sean contenidos tan repetitivos, bueno, actividades tan repetitivas. Ahí ya lo dejé en el Classroom. Tienen en el Classroom también el programa. Ya lo revisaron, ¿verdad? ¿Hay alguno de ustedes que no haya revisado el programa? Muy bien. Y si no lo han revisado, pues ahí está para que lo revisen. Ahí están los requisitos para evaluación, están los porcentajes de evaluación, que se dividen en 2 evaluaciones y trabajos y tareas, con una asistencia mínima, ¿sí? Que también está señalada en el programa. Para mí la asistencia es requisito de evaluación, ¿sale? Entonces, tengan muy en cuenta eso porque si no hay la asistencia mínima, aunque tengan un 10, ¿me explico? No van a acreditar la materia. Cuando tengan alguna circunstancia muy grave, no se comuniquen conmigo, comuníquense con el coordinador, con Ana Karen, ¿sale? Que no puedan asistir, no sé, un par, 3 semanas, cosas así, directamente con ella. No es necesario que ustedes me envíen correos para decirme que no van a asistir a clase. Ustedes tienen un porcentaje de asistencias que pueden utilizar para cuando se enfermen, para cuando pase alguna situación familiar, etcétera, ¿sale? Entonces no es necesario porque ni los veo los correos. Me tardo años en contestar los correos porque tengo muchos, ¿sale? Demasiados. No es mal plan, pero para que no esperen una respuesta a los correos cuando se trate de inasistencias. Si ustedes catalogan de urgente un mensaje, bueno, lo voy a ver. Sin embargo, si es por una falta, ya saben ustedes, ahí tienen un porcentaje de faltas que inclusive quedó más amplio porque, eh, por ejemplo, las primeras 3 no se tomó asistencia y la cuarta yo no estuve, ¿sale? Entonces tienen ahí un porcentaje inclusive más amplio, entonces no necesitan avisarme de inasistencias ni mucho menos, ¿sale? Ahí de todas maneras tienen mi correo para cosas realmente urgentes o aclaraciones urgentes, ¿sí? Ahí mi correo eduardo volverauacu@gmail.com. Muy bien. Lo primero que me gustaría preguntarles es, ¿quién de ustedes sabe qué es el género? ¿Qué es el género? No muerdo. Se pueden equivocar, no pasa nada. ¿Qué se imaginan que sea el género? ¿Hola? ¿Nadie se anima? Lo que sea está bien, no tienen por qué estar en lo correcto. ¿Qué se imaginan que es el género? Porque pues llevan esta materia. ¿Qué se imaginan de lo que trata la materia? ¿Qué es el género? Bien, ¿vas bien? Dale. Ujú. Muy bien, Efraín, muy bien. Entonces, la primera nota, ¿qué es género? Bueno, el género, para empezar, es una palabra. Duh.
¿no? Diríamos todos, "Duh, es una palabra", pero es una palabra que, ¿para qué sirven las palabras, chicos y chicas? Esto no necesitan llevar la haber llevado la materia ni saber mucho. ¿Para qué sirven las palabras? Pues para identificar lo que es una cosa, o sea, Ujú, darle una etiqueta a algo que lo resalte de entre todas las demás cosas que hay. ujú. Es decir, para nombrar e identificar, decir qué es una cosa que no es la otra cosa, para nombrar las cosas, ¿no? Las palabras nos sirven para nombrar cosas. Entonces, Ander, se podría decir pues que las palabras son como una abstracción de la cosa, ¿no? Pues sí, ¿no? Y una forma de comunicar lo que nosotros pensamos de tal cosa, vaya. Ujú. Efectivamente, Ander, lo que nosotros pensamos de tal cosa. Esto me encantó que lo hayas mencionado porque no solamente tiene que ver con significados completamente cerrados, sino con lo que nosotros pensamos que es una cosa. Si yo les digo reborujado, ¿qué es reborujado? ¿Quién sabe qué es reborujado? No, ¿verdad? Bueno, les voy a poner otra palabra. Estamos haciendo un ejercicio porque vamos despacito, porque esto es lo más importante, creo. Bar, espérame, déjenme nada más busco la palabra. Reboru. ¿Qué es batiburrillo? Bueno, pues ambas son palabras en español, aunque nunca las hayan escuchado, ¿no? Bueno, reborujado es la manera que los zacatecanos tenemos de decirle a algo cuando está revuelto, cuando está confundido, cuando no entendí cómo se acaba una integral. Estoy reborujado, ¿sí? Me reborujaste. Lo que estoy yo haciendo un poquito cuando doy clases, a veces los reborujo, ¿sí? Bueno, batiburrillo es lo mismo, pero son dos palabras, ninguna de las dos las conocían. Bueno, batiburrillo se utiliza en España, reborujado en Zacatecas, confundido o revuelto en Querétaro, qué sé yo, ¿no? Bueno, la manera pues en la que nombramos las cosas, ¿de qué depende? ¿Qué se les viene a la mente? ¿De qué depende? Efectivamente, depende de un contexto. ¿Qué es un contexto? Perdonen que les haga preguntas como tan obvias, pero a mí me encanta desglosar esto así porque es un ejercicio mental y aparte ya después les va a quedar muy claro, ¿sí? ¿Qué es un contexto? A ver, Graciela, ¿qué es un contexto? ¿Sí me escuchan? Sí, Creo que es un conjunto de situaciones que condicionan algo. efectivamente, es una serie de situaciones que configuran algo, ¿no? Entonces, si yo hablo del contexto sociopolítico mexicano, ¿qué está pasando en el contexto, chicos y chicas? ¿Qué fue la noticia del fin de semana? Bueno, de la semana pasada. Claudia Sheinbaum va a ser la candidata de parte de Morena a la presidencia. Ujú. Ese es el contexto sociopolítico que tenemos ahorita, ¿no?
Y a mí no me interesa ni Claudia ni nadie, o sea, yo no les voy a hablar de política. No de esa manera, de otra manera sí. Pero tenemos entonces una serie de circunstancias dadas, ¿no? Donde entonces entendemos que la candidata de Morena es Claudia Sheinbaum, por ejemplo. Bueno, entonces el uso de las palabras, si yo digo la candidata de Morena, ustedes van a decir, ah, bueno, pues es Claudia Sheinbaum, ¿no? Es decir, ustedes pueden entenderme y nos podemos entender a través de las palabras porque utilizamos un contexto de palabras, un contexto que le vamos a denominar contexto lingüístico, ¿sí? Entonces, a la pregunta, ¿qué es el género? Bueno, para empezar, Eduardo, me pueden decir, es una palabra. Y es una palabra que sirve para referirnos a una cosa. ¿Hasta ahí vamos bien? Y luego Efraín nos dice, a ver, el género es una construcción social. ¿Qué quiere decir que sea una construcción social? Si no es una construcción social, más bien, sí, una construcción social, ¿qué es lo que no es? Imaginémonos una construcción física, un puente, por ejemplo, ¿no? Un objeto de la naturaleza, ¿sí? Del mundo físico. Entonces, si estamos diciendo que es un constructo social el género, bueno, pues ya entendemos para empezar que no es algo físico, ¿verdad? Primera nota, el género no es algo físico. Si bien tiene que ver con algo físico, no es algo físico, sino que es una palabra que sirve para nombrar una situación y la manera en la que la nombremos va a depender de un contexto. Lo más importante es saber, pues, que las palabras se utilizan en un contexto, porque si yo digo una palabra, aunque sea la misma palabra, en un contexto diferente, se puede referir a dos cosas completamente diferentes, ¿sí? Entonces, el género es un término que nos sirve para nombrar una situación, un fenómeno. Este, esta situación tiene que ver con lo siguiente. Ahora, hasta ahí vamos a dejar en suspenso la categoría de género. Quiero que ustedes me digan qué se puede observar de un cuerpo macho y de un cuerpo hembra. ¿Qué características tiene un cuerpo macho en la especie Homo sapiens sapiens? Pues la espalda ancha, eh, sus genes son XY, su aparato reproductor se conforma de pene y testículo, no tiene pechos prominentes. Más bien, También en las mujeres, pues es no, XX, perdón, en las mujeres, bueno, en la hembra, ¿en qué? En la hembra. en la hembra Ajá. es XX, tiene pechos, caderas más prominentes, su aparato reproductor se conforma por una vulva, un útero, etcétera. Este, son, digamos, menos musculosas, almacenan un poco de más tejido adiposo. Bueno,
Perfecto. Entonces, Graciela nos acaba de decir qué es a lo que nos referimos con el cuerpo de un macho y el cuerpo de una hembra, en términos que biológicos y anatómicos. Y luego cuando dijo mujeres, la interrumpí. ¿Se fijaron? Eso luego les va a dar mucho sentido. Ahora, ya Graciela lo dijo muy bien. Lo que es la biología no es lo social. La biología es algo físico, biológico, químico, natural, ¿sí? Medible, tocable, observable. Entonces, ella habló de una cosa bien interesante, habló de los cromosomas. ¿Qué son los cromosomas, Graciela? Ay, pues, no me acuerdo exactamente de la definición, pero según yo es la forma en la que las cadenas de ADN se juntan en el núcleo de la célula y para una macho son XY y para una hembra, la formita en que toman la cadena de ADN. Efectivamente, hay 22. Oigan, se va a acabar el tiempo de la llamada, se conectan con el mismo link, ¿va? O no saben que no se pueden conectar con el mismo link, les voy a pasar otro link y se conectan con ese, ¿vale? Nada más vayan al Classroom, ¿sí? Entonces, luego les explico cómo bloqueé mi cuenta de Zoom con 3 meses pagados de Zoom y ahora no puedo recuperarla. Es un dolor de ya saben qué. Entonces, lo que les estaba diciendo, hay 22 pares de cromosomas. Uno es el par sexual. Y en ese par sexual hay varias combinaciones posibles. Ahora, Graciela refirió dos, XY y XX. Bueno, pues hay otras dos, XXY y XYY. ¿Sí? Esto es una cosa muy interesante porque lo que nos han dicho, lo que nos han enseñado, o inclusive lo que dicen, pues, las personas muy conservadoras que ahí andan diciendo, no, es que la biología, bla, bla, bla. Bueno, resulta pues que no solamente existen dos posibilidades cromosomáticas, sino que existen más. Ok. ¿En qué momento? ¿Hasta aquí vamos claros, claras? ¿En qué momento pasa esta combinación cromosomática? ¿Estás hablando, Efraín? Ah, recuerden sus clases de biología o de biología o de anatomía o de lo que ustedes quieran, de ciencias naturales. ¿Cuándo es que un óvulo se convierte pues en el proyecto de un cigoto o de un feto? Pues me acuerdo que la clase, creo que la primera clase nos dijo que pues se conocía que el espermatozoide era el que definía como el sexo, pero que creo que el óvulo lo elegía. Es decir, hay un óvulo que se encuentra en el camino de los ovarios, cruzando las trompas de falopio y que después se inserta en las paredes uterinas, ¿sí? ¿Se acuerdan de esto? Muy básico. Bueno, obviamente que se conforma una serie de células que lo agarran, ¿no? Al óvulo. Y después, si el óvulo no es fecundado, es desechado. Y de ahí viene el sangrado y todos los tejidos que salen, ¿no? La sangre, pues, de la menstruación. Bueno, pero si este óvulo de repente recibe
ya sea por que alguien penetró y entonces eyaculó dentro de la vagina, ¿no? Y entonces los espermatozoides están ahí dispuestos, acceden, se mueven. Los espermatozoides inclusive tienen esta famosa, ¿cómo se le llama? Ay, se me fue el nombre. Pero esto que los impulsa, pues, ¿sí? Luego les digo. Claro, tratan de posicionarse. Ese es el camino de la naturaleza, ¿no? De las células. Y luego el óvulo, uno pensaría, porque siempre, es que ustedes pensaron hace mucho tiempo que ustedes le habían ganado la batalla a no sé cuántos millones de espermatozoides, ¿no? O sea, que ustedes fueron quienes pudieron conquistar el óvulo. Una visión un poquito patriarcal. Pero bueno, dejen ustedes, en términos biológicos nada más. Resulta que no, que es el óvulo quien elige el espermatozoide que le parece más conveniente. ¿Sí? El óvulo elige por qué espermatozoide fecundarse. El óvulo es el huevo humano que necesita ser fecundado. Y entonces tenemos que todo óvulo, chiques, ahora sí vamos a ponerlo en términos un poquito ridículos. Todos fuimos un óvulo en algún momento. ¿Sí? La mitad de nosotros fue un óvulo todo el tiempo. Y después llegó un espermatozoide seleccionado por el óvulo que, ¿qué hizo? Intercambió información genética. ¿Sí? Fecundó el óvulo y entonces ese espermatozoide traía información genética. ¿Correcto? ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, esta información genética es el cromosoma, el Y o el X. Dependiendo de el espermatozoide qué información genética proporcione, bueno, entonces vamos a tener como resultado que se van a formar o XX o XY o XYY o XXY, ¿sí me explico? O X, sí. Entonces, todos fuimos en algún momento, como nos dice Álvarez Gallú, este sexólogo muy famoso, todos fuimos una célula hembra. El camino de la naturaleza es el de la hembra. A mí ya no me gusta hablar del femenino y del masculino porque justamente creo que eso es un error, ¿sí? Nos depara confusiones. Bueno, entonces ahí tenemos que hubo una combinación cromosomática, ¿sí? ¿Estamos bien con eso? No es ciencia nuclear, es embriología, ¿sí? Es biología. Pero a partir de esa combinación cromosomática, la información genética puede dar una indicación. Imagínense, pues, voy a ponerlo en términos también políticos, ¿no? Porque creo que es un buen ejemplo. Tenemos la presidencia, ¿no? Y entonces está la oposición, ¿no? Entonces, ellos van a dar una serie de indicaciones respecto a cuál es el proyecto de país que ellos quieren. Es decir, van a dar una serie de instrucciones respecto a cómo manejar, no sé, México. Y está Morena, ¿no? Ellos también tienen una serie de instrucciones y dan una serie de instrucciones de cómo se maneje. Bueno, en términos embriológicos o embrionarios, el cromosoma X, que es proporcionado por un espermatozoide al óvulo que ya es X, recuerden, todo óvulo ya es X, va a dar una serie de instrucciones respecto a cuál es la serie de instrucciones que se tienen que dar posteriormente en el camino del desarrollo anatómico, fisiológico, químico. Y si es X,
pues tendremos como resultado el camino de una hembra, y si es Y, tendremos como resultado el camino de un macho. Ajá. Y entonces Graciela fue muy acertada a decir, bueno, pues empiezan a dar varias características, no más que las tiene mezcladas Graciela, y eso le vamos a ayudar, y nos vamos a ayudar todos, porque esto no tienen por qué tenerlo claro, en nombrar a qué dimensión corresponde cada cosa. ¿Sale? Entonces, ¿estamos hablando del género aquí? No, ¿verdad? Porque si estábamos hablando de que el género es una construcción social, pues entonces, ¿qué tendría que ver lo social con que entonces la biología tome su curso? O sea, no es que no importe en algún punto, claro, vamos a ver en qué punto empieza a importar, sino que de lo que estamos hablando acá es de la dimensión física, de la fisis, de la materia, ¿sí? Entonces, esta dimensión le vamos a nombrar la dimensión del sexo. El sexo es biológico y el género es una mezcla entre lo biológico y lo social. Entonces, ya les iré hablando. Por cierto, ¿sí les subí el texto de Álvarez Gallú o no? No, no se los he subido. Ahorita se los voy a subir porque va a ser nuestra primera lectura. Entonces, tenemos pues una consecuencia. Hablo lento adrede, ¿eh? Es como para hacer énfasis. De este camino biológico, embriológico, hay una consecuencia, algo que pasa. Se le llama la diferencia sexual. ¿Qué es la diferencia sexual? No se requiere mucho pensamiento para eso. La diferencia sexual es justamente lo que pasa. Si entonces es un XX, o si entonces es un XY, o si entonces es un XXY, o si es un XYY, que han sido conocidos como síndromes la parte del intersexualismo, pero ya después vamos a hablar porque es importante tener una visión mucho más humana en ciencias, ¿no? Pero bueno, tenemos pues que pasa que entonces unos organismos tienen pene y testículos y su hormona predominante es la testosterona, y otros organismos, fíjense cómo lo estoy diciendo, no estoy diciendo personas, estoy hablando de organismos y en el sentido más biológico. Por eso les digo, esto no solamente es una materia de relleno que les sirva para entonces saber convivir nada más con sus compañeros. Esto es ciencia, ¿sí? Esto nos sirve para ver nuestros propios conceptos y categorías. Hay otros organismos que, pues, a diferencia de los XY, los XX lo que tienen es vulva, clítoris, ¿sí? Canal vaginal, útero, trompas de falopio, ovarios, etcétera. Y sus hormonas predominantes son los estrógenos, la prolactina y la progesterona. Prolactina. ¿A qué le suena la prolactina? Lactancia. A lactancia, ¿no? La prolactina es la hormona encargada, pues, de que las glándulas mamarias, que tanto XY como XX tenemos, crezcan o no crezcan. Entonces, la prolactina lo que hace
es que las glándulas mamarias se desarrollen y sirvan para lactar, para alimentar a la cría humana. Progesterona, qué les suena? Progesterona, ¿a qué les suena? Gestación, progesterona. La hormona encargada de ayudar, de promover la gestación. ¿Qué es la gestación? Pues los organismos XX tienen la posibilidad de gestar vida, ujú, de crear vida. Ahora, no solamente crear vida así, de la nada, ¿no? Sí se requiere del cromosoma, de la presencia de los espermatozoides, pero el organismo que se encarga de gestar va a terminar la llamada. Nos vamos a reunir. Primero intentemos con el mismo link, si no, ahorita les pongo otro. Esto, lo primero que hay que pues tener en cuenta es que cuando estamos hablando de género, no estamos hablando del sexo biológico, que tiene que ver, sí, llegará a tener que ver, pero de entrada, lo biológico es lo físico y lo físico se manipula solamente de manera artificial. Es decir, cualquier modificación biológica es artificial. ¿Sí me explico? Y al ser artificial está mediada por la voluntad humana o por un criterio humano. Entonces, bueno, ya les puse ahí en el Classroom qué lectura van a tener que hacer, ¿no? Para la próxima vez que nos veamos. Pero aquí entonces vamos a decir, pues, la definición de el género es lo que no es biológico. Biológico significa de la biología o relacionado con ella. Eso es lo que dice Siri, que nos escucha todo el tiempo. Siempre se chuta mis clases, tanto de género como de psicopatología, de lo que sea que de clases, siempre se chuta todas mis clases la Siri. Bueno, volviendo. Ahora sí les voy a dar una aproximación un poco más compleja a la palabra género. De la diferencia sexual. El género es un concepto que nos sirve para nombrar lo que una sociedad, cultura o contexto piensa, cree, idea sobre la diferencia sexual. Esta última, la diferencia sexual, es algo del mundo de lo físico, del mundo de la biología, del mundo de la naturaleza. El género es lo que nos sirve para entender lo que se crea sobre eso. Lo que existe es la diferencia sexual, proporcionada por el funcionamiento
físico-químico biológico de la especie, porque en cada especie existen diferentes maneras de reproducirse, ¿verdad? Hay diferentes sexos en la naturaleza y depende de la especie. En el caso del ser humano, tenemos pues, ni siquiera del ser humano, de nuestra especie, del Homo sapiens sapiens, tenemos pues que existen, lo que existe es la diferencia sexual, sobre lo cual nosotros creamos un discurso, creamos unas ideas, unas interpretaciones. Ahí está la clave. Inclusive, la misma idea que nosotros tenemos de lo que es biológico, físico o puro, entre comillas, entre muchas comillas, puro, está atravesada por una concepción. Es decir, ustedes saben que la ciencia misma debe de tener, esto es básico, la ciencia tiene que tener varias características. Que sea refutable, para empezar. Que sea lo más adecuada al fenómeno, que describa el fenómeno. Bueno, ahorita no nos vamos a meter en clases de epistemología, pero la ciencia y su espíritu científico lo que buscan es la verdad del conocimiento, ¿sí? Entonces, la ciencia busca construir conocimientos lo más objetivamente posible, ¿sí? Esto de que busque construir conocimientos objetivos no quita que tengamos que ver que también hay cosas que son subjetivas, ¿sí? Ahora, lo que les estoy diciendo con esto es que la misma ciencia es humana. La ciencia no es natural, ¿verdad? No la creó la naturaleza. La ciencia la creamos los humanos. Y porque es creada por seres humanos, va a tener obviamente errores, prejuicios, preconcepciones, ideas, paradigmas. ¿Verdad, Sandy? Sandy. ¿Con quién estás hablando, Sandy? Ay, perdón, es que me preguntaron algo con los que están aquí en este salón. Perdón, una disculpa. Ya tienes ratillo, ¿va? Que te preguntaron. Pero bueno, en fin. Entonces, ya hasta te trabaste. Qué barbaridad. Entonces, la misma ciencia está construida. Está ahí Graciela y está ahí Efraín, ¿verdad? ¿También está Jocelyn? ¿Mani? ¿Están en No, yo otra? estoy en otro salón. Ya. Luego a ver cuando nos vemos en la ENES. Creo que sería importante darle esta consistencia física a la clase. Pero bueno, estábamos diciendo, inclusive lo que nosotros conocemos como biología está atravesada por preconcepciones, prejuicios, ideas y paradigmas. Pero bueno, en eso nos vamos a meter quienes estén tomando la clase número 2. Ahorita estamos hablando de conceptos básicos, pero tomen nota para quienes estén tomando género 2. La misma ciencia está creada a través de preconcepciones y prejuicios. Y eso es lo que ustedes van a descubrir en sus disciplinas con respecto al género. Bueno, volviendo un poco, sabemos pues que lo muy biológico, que sería lo muy descriptivo, tiene su funcionamiento independientemente de lo que nosotros pensemos, querramos. O sea, la naturaleza va a seguir funcionando, querramos o no querramos, ¿sí? No porque yo diga, no quiero un pene, voy a dejar de tenerlo. ¿Sí me explico?
habría que hacer una cirugía de reasignación sexual para retirarlo. Ujú. Todavía no estamos en el punto de la bioingeniería para poder definir el sexo. Bueno, creo que ya hay ensayos, pero es sumamente antiético y todavía es peligroso. Pero el asunto es, en personas, perdón, en personas no, en organismos ya desarrollados es imposible cambiar esto, ¿sí? O sea, no es como me tomo un antibiótico para eliminar una infección. O sea, la cuestión genética, la cuestión cromosomática, la cuestión físico-química, si no tiene una influencia externa, va a seguir teniendo la misma inercia. ¿Saben a lo que me refiero con inercia? ¿Qué es la inercia? La tendencia de un cuerpo a seguir conservando, ¿cómo era? A seguir conservando se me olvidó. La tendencia de un cuerpo a seguir conservando su energía, ¿no? ¿Cómo era? Espérenme tantito. Es la propiedad que tienen los cuerpos que permanecen en su estado de reposo o movimientos relativos. Dicho de forma general, es la resistencia que opone la materia a que se modifique su estado de movimiento, incluyendo cambios en la velocidad o en la dirección del movimiento. Bueno, eso es en física, pero la inercia biológica, vale, solamente va a estar influida, obviamente se puede influir, pero tiene que estar influida, si no, el organismo sigue produciendo lo mismo, ¿sale? Esto es muy importante que lo sepamos, porque más adelante vamos a hablar sobre las cirugías de reasignación sexual, la terapia de reemplazo hormonal, todo este tipo de tecnologías que nos sirven, pues, para influir sobre el funcionamiento del organismo. Pero bueno, entonces tenemos dos mundos de los que estamos hablando hasta este momento. El mundo biológico, el mundo anatómico, bla, 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 y el mundo social. Obviamente que no están separados, ¿verdad? Los separamos solamente para poder describirlos y para poder hablar de ellos, pero están mutuamente influidos, ¿sí? Ahora, que el mundo biológico no simplemente se influye, hay ciertas influencias que lo social tiene sobre lo biológico, pero en la mayor parte de lo biológico, de la fisis, si no es influida de manera tácita, de manera así clara y contundente, conserva su inercia. Entonces, por un lado tenemos lo social, lo cultural, y por el otro lado tenemos lo biológico. ¿En qué punto es en el que convergen? Esa es una pregunta que tengo que hacerles. ¿Cuáles creen ustedes que sean los momentos en los que estos mundos convergen? Cuando interactuamos socialmente, ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más? Es que me gustó eso. A ver, cuando interactuamos socialmente. Más que nada, creo que hice mal la pregunta, Arturo, discúlpame. Siempre los mundos se encuentran influidos mutuamente, es decir, siempre hay una dialéctica, siempre hay una relación entre ambos mundos, por así decirlo. Es el mismo mundo, pero para términos didácticos lo separamos, ¿no? Después sabemos que esa separación es una arbitrariedad, pero ¿en qué coordenadas? Una de las tantas coordenadas en las que el mundo social y el mundo biológico convergen es en la cuestión de las creencias, ideas, mandatos, roles que por la diferencia sexual se asignan a un organismo u a otro. Va de nuevo. Una de las coordenadas en las que podemos ver la interacción entre el mundo social y el mundo biológico es cuando, sobre la diferencia sexual, se le otorgan a los organismos roles, mandatos, asignaciones
roles sociales que cumplir en función de eso. Es decir, por la diferencia sexual, es decir, en pocas palabras, si tienes pene, tú te tienes que comportar así. Si tienes vulva, tú te tienes que comportar así. ¿Sí? Es con base en la diferencia sexual que se piensa que un organismo deberá ser una cosa y el otro organismo deberá ser una diferente solo por la diferencia sexual. Es decir, en la diferencia sexual encontramos, al menos en términos lógicos, el origen de la distribución de los roles y los mandatos de género, que todavía no saben qué son, porque todavía no los hemos definido. Pero todo esto gravita en función de la diferencia sexual. Si no hubiera diferencia sexual, sería un imposible lógico que hubiera entonces una asignación en función de eso mismo, ¿verdad? Si todos tuviéramos, vamos a decirlo, eh, no, tuviéramos la misma sexualidad, el mismo sexo, pensémoslo por una cosa, pensémoslo en células. Hay células que se reproducen como, ¿cómo se le llama? ¿Mitosis? ¿Asexualmente? Mitosis. Ah, Se separan, se reproducen a sí mismas, ¿me explico? Si fuéramos células, ¿no? Hay células, hay de células a células, ¿no? Pero el asunto es, los seres humanos no necesitamos de dos para la reproducción. Eso no quiere decir que sea el único tipo de reproducción que tenemos en nuestro organismo. Tenemos varios tipos, tenemos células, ¿sí? Entonces, etcétera. Pero bueno, a lo que voy. Pero si no existiera la diferencia sexual, es decir, si no existiera lo que se ha nombrado como hombres y como mujeres, más bien, si no existiera diferencia entre un pene y una vagina y una vulva, ustedes pensarían, pues, que hubiera, o más que nada, entre cromosomas, ¿habría entonces hombres y mujeres? Piénsenlo por un momento. Si la naturaleza o la biología no proporcionara estas instrucciones, informaciones genéticas, ¿habría entonces hombres y habría entonces mujeres? Está curiosa la pregunta, ¿no? ¿Se la habían hecho antes? Entonces, por ejemplo, yo ahorita traigo el cabello corto, bueno, corto, pero durante años se pensó que tener el cabello largo era solamente para las mujeres, ¿no? Y que los hombres tendrían que tener el cabello corto. Durante años se pensó que los hombres no pueden utilizar maquillaje, solamente las mujeres. Bueno, y de hecho no tiene tantos años, porque en el siglo XVII y XVIII el uso del maquillaje era para ambos géneros, ¿no? Y para ambos, o para todos, ¿no? Pero entonces, ustedes, si están en un salón, fíjense en sus compañeros con los que comparten el género, bueno, más bien la identidad de género, y con quienes no. ¿De dónde salieron estas tradiciones prácticas? ¿De dónde salieron estas diferencias? Porque, a ver, voy a poner un ejemplo bien sencillo. No lo tomen a personal. Si alguien se incomoda, me dicen, Sandy y Manny, ¿por qué Sandy trae el cabello largo y Manny trae el cabello corto? Alcanzo a ver que Sandy trae los labios pintados, ¿verdad? Y Manny no. ¿Por qué?
Digo, está muy bien, hagan lo que quieran, o sea, yo no tengo problema. Pero ¿por qué una posibilidad o la otra? Pues es que son estereotipos que se han conservado durante muchos años. Y bueno, ahorita sí hay hombres que también se maquillan, pero es muy poca la cantidad de hombres que hacen eso. Sí, Sandy, y sobre todo que hay una cosa bien interesante. Más que estereotipos, sí, sí son estereotipos, son prácticas permitidas. A ti nadie te va a reclamar que te maquilles, pero si Manny se maquillara, estoy seguro que alguien le va a reclamar, ¿sí? Solamente porque hay ciertas cosas permitidas para algunos organismos y otras cosas permitidas para otros organismos. Completamente arbitrario. Entonces, lo que yo les estoy diciendo no es que se maquillen o no se maquillen, hagan lo que se les pegue la gana mientras respeten a los demás, a los demás, sino que se cuestionen cómo ustedes mismos, mismas, y de dónde vienen estas prácticas. Son culturales, ¿sí? No, la biología no hay un gen que te dice, tú te vas a maquillar y tú no. Es decir, no existe en el ADN una información que diga, tú te vas a maquillar y tú vas a ser rudo. ¿Esto nos queda claro? Este es el primer paso, pues, de introducción para que pensemos qué es de lo que hablamos cuando hablamos de género y por qué el género no es la biología y por qué el género no es el sexo, que obviamente tienen una relación, que tienen una conjunción, una coordenada en la que se intercambian cosas, porque es sobre la base de la diferencia sexual donde se asignan, esto es muy importante, es sobre la base de la diferencia sexual donde se asignan una serie de roles, prácticas, mandatos, expectativas de comportamiento, estéticas, intelectuales, socioeconómicas, etcétera. Es decir, a veces no nos habíamos dado cuenta, por eso es bien importante esta materia, no solamente para que convivan entre ustedes, sino también para que piensen en términos críticos, sobre si tienes pene y testículos o ovario y vulva, entonces hay una serie de limitaciones para el ejercicio de tu vida. Por ahí dicen, no, boys don't cry. ¿Se saben ese grupo? Digo, esa rola. Obviamente que hoy, siglo XXI, año 2023, esto está cambiando, por supuesto. Sin embargo, falta mucho y no se trata pues de que si alguien se siente cómodo haciéndolo, está bien. Es decir, vamos a hablar de eso, ¿no? Hay gente que se siente bien, está identificada con el género asignado al nacer, pero hay gente que no. Y de eso vamos a hablar. Ahora, chicos y chicas, no solamente estoy hablando de diferencias estéticas, estoy hablando de violencia, de la predominancia, por ejemplo, de, no la predominancia, de por qué a los organismos machos y después a lo que en lo que se convierten generalmente que son hombres, ¿no? Que tiene que ver ya con el género, les es más fácil o inclusive se espera que se comporten dominando al otro género, subyugando al otro género o al otro sexo, ¿no? Si se fijan esto, o sea, no solamente son prácticas estéticas y culturales, sino que sobre la diferencia sexual también están fundamentadas las violencias de los hombres hacia las mujeres, bueno, de ciertos hombres hacia las mujeres o hacia las diversidades identitarias y sexuales.
Y ni siquiera de los hombres como tal, porque también, más bien, discúlpenme, va de nuevo. Hombres, mujeres, identidades no binarias, trans, etcétera, todas están siendo violentadas por lo que denominamos el patriarcado. El patriarcado no es un señor abstracto, ni es un grupo de hombres. ¿Sí? El patriarcado es un sistema sociocultural que afecta a la par a hombres y mujeres. ¿Sí? O sea, no es que si yo soy hombre no me afecta el patriarcado, te afecta igual o peor a veces, porque por eso los hombres no van al hospital porque son bien machos, ¿no? Y aunque les esté doliendo algo, no van al hospital porque tienen que aguantarse el dolor, ¿no? O por eso los hombres después se parten la madre en el semáforo porque uno le pitó o lo vio feo, ¿sí? O por eso en el bar, ¿sí me explico? O sea, el patriarcado nos afecta a todos, pero sí, esto sí tiene mucho que decir, hay que decirlo, de manera específica y brutal a las mujeres. Sobre la base de la diferencia sexual se ha creado un sistema sociocultural que se le denomina patriarcado, que entonces pues explica la relación de dominación del género de los hombres hacia las mujeres o las diversidades. ¿Estoy siendo claro? Esta es la primera gran introducción a la temática. Esto es de lo que vamos a estar hablando, de categorías, conceptos, palabras, relaciones, vínculos, prácticas, estereotipos, paradigmas, violencias, etcétera. Entonces, ahora sí doy por inaugurado el semestre. Ya con esto, ¿no? Entonces, la primera lectura que tienen ahí es la de Álvarez Gallú. Bueno, tenían otra lectura que les dejé previamente y las de Irene, pero ya, la primera es la de Álvarez Gallú, de la cual ustedes van a realizar un glosario. Van a leer el capítulo número 1 de Álvarez Gallú y van a detectar cuáles conceptos, qué conceptos son los importantes y los van a anotar y van a hacer un glosario. Ahora, no quiero que copien y peguen del material, porque pues para eso ya tengo el material. Quiero que ustedes hagan el ejercicio de leer y después vayan, primero lo que quiero que hagan es, anoten el término, género, sexo, bla, bla, bla. Los van anotando palabritas, ¿no? Terminan de leer el material y después vuelven al glosario y empiezan a escribir, aunque esté mal, ¿sí? Aunque no se acuerden de muchas cosas, aunque se confundan. La idea es escribir los términos centrales y después hacer el ejercicio de ver qué fue lo que ustedes entendieron. Y ya después lo revisan y yo lo reviso para ver cómo este glosario se va a ir transformando con las clases, con las experiencias y demás. Quienes no tengan en claro el programa está ahí, por favor. Y ahora sí, voy a abrir la lista de la UNAM 2021, miércoles, lista, programa. Perdón, este no es el miércoles. No estamos a miércoles, ¿verdad? Es lunes, lista de asistencia. Entonces, Sandy, Jocelyn y Manny, pues sí tuvieron asistencia a la primera clase, pero a ver, nada más denme chance. Hoy estamos a 11. ¿Cuándo fue la primera clase? ¿El 14 de agosto? Sí, fue el 14. Y después tuvimos 21, 28. El 21 estuvieron con Irene y el 28 estuvieron con Gustavo. Después no hubo, fue el día 4 de septiembre, y luego ya hoy. Entonces, muy bien. Solamente déjenme les digo, tengo anotados a las siguientes personas. Ahí voy, espérenme. Correo.
Espérenme, es que estoy mezclando listas. Ok, 11 de septiembre. Oigan, hoy se conmemora el... cuando tiraron las Torres Gemelas. Ustedes no habían nacido. ¿O sí? ¿Alguien sí había nacido? María de Lourdes, ¿tú sí? Nadie, ¿verdad? Más que yo. Qué día aquel, ¿eh? Qué día aquel ver en las noticias así. Era como las... Ah, pues era como como a esta hora, ¿no? Más o menos. Qué curioso, lo sentí así como... Porque es muy impactante cuando le dan el primer avionazo a la torre, que todos pensaron que fue un accidente, y después estás viendo las noticias y llega la segunda torre, llega el segundo avión, y todos así, ya estábamos viendo y era como, wow, una cosa impresionante. Qué fuerte. El mundo es muy grande, chicos y chicas, y este acontecimiento fue muy relevante para la historia occidental. Aunque ustedes no hubieran nacido, la manera en la que está configurado el mundo actualmente tiene que ver con ese día. ¿Sí? Bueno, es que no me conocían. Los que no me conocían saben que de repente hablo de cosas raras, ¿no? Y que me apasiono y de repente, bla, bla, bla. Ya verán. Sí soy como, más o menos como firme y estricto en ciertas cosas, pero en lo demás soy súper relajado. Entonces también les pido chance. Igual y a veces les aburro. Mm, muy bien, vamos a ver. Sandy, si está. Presenter. Jocelyn también. Manuel, sí, Manny, sí. Josué también. Elías Iñaki no estuvo, que ya le había dado clases. María de Lourdes también. Mariana, Yanei no estuvo. Sí, yo estoy aquí. ¿Cómo? Ah, Mariana, ¿tú eres Mariana Juárez? Sí, bien. Andrea Luna, sí. Alma Abigail Ramos, no. Arturo Valencia, a ver, Arturo, Presente. Bueno, aquí está. ¿a dónde vas? Apenas a la Enes. No, pues yo no voy manejando, es lo bueno. No, pues no estaría bien, Sí, no. pero bueno, lo bueno es que aquí estás, Ander. Aquí ando. Ander, para la Este, próxima es bien importante que calcules tus tiempos para que puedas tener tu cámara prendida. sí, no, le digo que tengo un problema porque mi cámara está rota, pero voy a ver cómo puedo conseguir una que sí funcione. Decías que tu computadora sí tenía cámara, ¿no? Sí, pero ahorita no la tengo, entonces sí, para la próxima veo que la pueda tener. Ok. ¿Quién faltó de ser nombrado en la lista? Yo. Yo. A ver, Yo. primero una y después la otra. ¿Quién y quién? Yo. Natalia. Sánchez, Sánchez Martínez. Martínez, Natalia. Por hoy te voy a poner asistencia, Natalia. Para la próxima es muy importante tu cámara, ¿vale? Sí, perdón. Estoy en mi teléfono y también. No sé qué hice hace un tiempo que puse que. O sea, que no mostrara la cámara y ya no supe cómo quitarlo. Ah, bueno, pues investiga. ¿Estás? ¿Quién más falta? Yo, Karen ¿Tus apellidos? Hernández Díaz. Hernández, Díaz, Karen. Muy bien. Vale. Muy bien, pues entonces ya estamos todos. Yo. Ay, perdón. Había cerrado. ¿Quién más? Montserrat, Graciela Montserrat. Ellos primero. ¿A quién? Ah, no, sí, sí estás. Vaca León. Pero ¿quién no estaba? Montserrat. Montserrat, ¿tú? Soy Graciela Montserrat Rodríguez. ¿Rodríguez qué? Rodríguez. Rodríguez, Rodríguez, Graciela. ¿Cómo prefieres que te digan? Monse.
11. Ok, hubieras dicho. Perdón. Está bien. Ok, muy bien. Ahí está la tarea en el Classroom. Recuerden, se tiene que entregar por Classroom en el formato que dice ahí, .pdf, ¿sale? No acepto en Word y no se acepta después de la fecha límite de entrega. Eso ya, la maravilla de la... Me salí por accidente.